ahora a Italia, porque ahí se ha conocido una carta que remueve al mundo cristiano. El Papa Pío XII conocía la existencia de campos de concentración y el exterminio de judíos que se perpetraba en ellos, según una carta de 1942 encontrada en los archivos vaticanos y publicada por el diario italiano Il Corriere della Sera. El documento inédito, fechado el 14 de diciembre de 1942, fue localizado por el archivista Giovanni Cocco, quien aseguró que servirá para tratar de esclarecer y de comprender el terrible periodo en el que Pacelli, Pío XII, dirigió la Iglesia. Es un caso único, tiene un valor enorme, añadió. En ese mensaje enviado por el jesuita alemán antinazi Lothar Koning al secretario privado del Papa, se describen las atrocidades cometidas en el horno crematorio en el campo de concentración de Belzec, situado en la Polonia ocupada por el nazismo, y también se menciona el campo de Auschwitz, afirma el diario. De acuerdo con el investigador, la misiva hace también referencia a otras comunicaciones y representa la única evidencia de una correspondencia que hubo que nutrir y prolongar en el tiempo y que ponía en conocimiento de la Santa Sede los crímenes nazis. Vamos a conversar de esta publicación con el historiador especialista en temas de la Iglesia, el vaticanista Marcial Sánchez. ¿Cómo está, Marcial? Un gusto. Hola, acá estamos. Mucho gusto, Lucía. Muchas gracias por estar aquí conectado con toda Latinoamérica para hablar de un tema que yo decía que remesa al mundo cristiano en la publicación, pero mucho más que al mundo cristiano. Y para eso primero quisiera preguntarle de qué forma es posible confiar en lo fidedigno que es esta carta, porque sabemos de la publicación en el medio italiano, pero de qué manera el medio italiano también ha podido corroborar que esta información es real. A ver, lo que pasa, Lucía, que el Papa Francisco el 2 de marzo del 2020 dio orden de poder desclasificar del Archivo Vaticano todo lo que tiene que ver con el pontificado de Pío XII, que es de 1939 a 1958. Son muchas cartas, son muchos antecedentes, que en lo personal me ha tocado revisar algunas de ellas, o varias de ellas, tratando de ver qué contenidos podían tener dentro de la historia vaticana, o mejor dicho, de la historia eclesiástica. Y resulta que tú te encuentras con cartas que, mira, son más o menos casi 3.000 cartas que tienen que ver con peticiones de ayuda entre el año 39 y el año 1948, y otras cartas son bastante de contexto. ¿Por qué el Papa Francisco hace es decir, abre el archivo? Abre el archivo por un tema bastante simple. Desde que el Papa en el año 2013 toma las riendas del Vaticano, plantea que hay que abrir las ventanas, tiene que entrar aire fresco, tiene que develarse la verdad de lo que pasa dentro del Vaticano. Bueno, dentro de toda esta develación, este archivero que da a conocer a través del diario, como tú muy bien decías, esta información, el archivero plantea que hay una carta, y hay una carta de Lothar Koning que tú planteas en tu nota. Es así, efectivamente, esta carta da cuenta, es una carta del 14 de diciembre de 1942, y da cuenta que hay campos de concentración. ¿Quién era este personaje? De acuerdo a Lothar Koning, era un jesuita que era un antinazi, pero que estaba trabajando en Polonia, y que da cuenta que efectivamente existían estos campos de concentración, y hace una carta y se la escribe, de acuerdo a Robert Lieber, de acuerdo que sería el secretario privado del Papa. Un detalle, Robert Lieber, secretario privado del Papa desde que el Papa asume el pontificado hasta que termina. Más aún, Lieber es historiador eclesiástico, hizo calas durante mucho tiempo en la Gregoriana y fue un defensor de la obra, de acuerdo del Papa Pío XII. Más aún, en el año 1961 afirmó, dice que lo que hizo el Papa durante su pontificado era ser capaz de poder abordar los problemas desde la diplomacia, buscando siempre tratar de ayudar. Bueno, y ahí yo me quiero quedar, si tú me permites, con las palabras de Lieber, porque efectivamente
Hay un sector de la Iglesia que plantea que Pío XII fue un defensor del mundo jesuita, más aún habría actuado en contraespionaje dentro del mundo nazi y le habría ayudado, por ejemplo, a Inglaterra, y planteándole a Inglaterra, por ejemplo, que se podía llegar a un acuerdo con el mundo nazi. Además, también hay una orden que él da, en donde se tienen que abrir todos los lugares para poder acoger, de acuerdo a los judíos en Europa que estaban arrancando, y además el Vaticano habría colocado remesas de dinero en esa ayuda. Más aún se le conoce como un pacificador porque siempre buscó llegar a acuerdos con diferentes organismos para poder cesar de la guerra. Marcial, pero vamos al punto. Sí, porque le iba a preguntar a propósito de lo que usted... de esta carta. Claro, pero a propósito de lo que usted señala, ahí puede encontrar... ¿Por qué se señala que la develación de esta carta sería contraria a la política emitida respecto de lo sucedido en esos años por la Santa Sede? Lo que pasa es que la política, comillas, emitida por la Santa Sede, más que una política emitida por la Santa Sede, hay antecedentes que tenía la Santa Sede, según los historiadores eclesiásticos, que plantean que eran más bien vagas, no eran antecedentes tan drásticos que plantearan efectivamente que existiesen estos campos de concentración. ¿Sabes qué? Mira, es bueno que nos coloquemos en el lugar y en el tiempo. Hay que recordar que la guerra, de acuerdo, que es del 39 al 45, para que la gente se entere o para que la gente se recuerde, en Polonia hubo 6 campos de concentración entre el año 1941 y el año 1945, ¿de acuerdo? Y dentro de esos campos de concentración entre el año 41 y el año 45 se plantea que hubo un exterminio de casi 11 millones de habitantes en Polonia. Es decir, es una cantidad enorme de personas que cayeron en estos 6 campos de concentración, siendo Majdanek, de acuerdo, uno de los más complejos, de acuerdo, por la cantidad de muertos. Hay que recordar también que el primer campo de concentración que realmente los aliados encontraron fue en julio de 1944, las tropas rusas ahí mismo, de acuerdo, en Polonia. Por tanto, si yo tomo los datos, inmediatamente haciendo el ejercicio histórico de comparación de fechas, me doy cuenta que efectivamente esta carta es muy importante. ¿Por qué? Históricamente es importante porque tiene fecha el 14 de diciembre de 1942. Claro. El año 41, ¿de acuerdo? Ya teníamos el primer campo de concentración en Polonia. Y que activaron hasta el 45, y los aliados recién se enteraron del primer campo de concentración el 44. Entonces, entre el 42 y el 44 hubo 2 años de exterminio. Si esa carta se hubiese tomado con la seriedad que correspondía, de acuerdo, por Liber, de acuerdo, y se lo hubiese entregado al Papa, y se hubiesen tomado las cartas en el asunto, probablemente se podría haber hecho algo más en una guerra muy compleja, donde a esa altura hay que recordar que las tropas alemanas llegaron a Europa y se hicieron de Europa. Pero Marcial, perdón, sí, hay algo que me llama la atención. Y permítame decirle, usted señala si es que el secretario privado le hubiera informado al Papa, porque lo que se difunde es que el Papa Pío XII estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, dado que se encuentra esta carta. ¿Usted plantea que hay una posibilidad de que el secretario privado no le hubiera hecho entrega de esa carta al Papa? Lo que yo como historiador no tengo antecedentes que el Papa haya recibido esa carta a la luz de alguna carta que el Papa haya hecho sobre el motivo. Puede que efectivamente nos encontremos con algún antecedente más adelante. Perfecto. ¿Y de qué manera cambia eso la visión de la Iglesia Católica hoy respecto a su comportamiento durante esa época? Es muy importante esa pregunta, porque yo creo que la visión de la Iglesia Católica hoy tiene 2 bemoles aquí. Por una parte, la capacidad que ha tenido Francisco de poder develar todos estos antecedentes históricos para que nosotros los historiadores del área y lo que nos interesan efectivamente estas investigaciones, tengamos los antecedentes suficientes y necesarios para develar la verdad como es. Eso es lo primero. Y eso habla muy bien, ¿de acuerdo? Y lo segundo, obviamente, el observar la época
que efectivamente una época tan compleja de análisis, no solamente en esta hebra, sino en muchas hebras, que obviamente abre una discusión en cuanto al rol que pudo haber tenido, de acuerdo, el Papa de la época, Pío XII, ante esta situación. Perfecto. Bueno, mire, un antecedente, si usted me permite, un antecedente interesante que creo yo que la gente tiene que entender. Cuando uno se encuentra con este tipo de antecedentes históricos dentro del seno de la Iglesia, en mi caso, por lo que yo me dedico, obviamente que uno se consterna. La carta dice 6.000 personas diarias. Ajá. La carta además dice que efectivamente hay atrocidades, hay muertes, 6.000. Si yo efectivamente miro los 11,2 millones de polacos muertos en la Segunda Guerra y veo la fecha en el año 1941, y además me doy cuenta que recién en el año 44 los aliados se dan cuenta recién de esta atrocidad, obviamente que si se hubiese tomado esa carta con la premura que correspondía a lo mejor en el momento, con la visión que tenía que haber tenido esta gente, ¿de acuerdo? Podría efectivamente, tener... Claro, la historia podría ser otra. La historia podría haber sido otra, efectivamente. Sí. Muchas gracias, Marcial Sánchez, historiador vaticanista. Vamos a esperar también qué es lo que diga el Papa Francisco, quizás al respecto de esta información en la que se ha publicado, o a raíz de la publicación de esta carta que se habría encontrado del año 1942, que habría estado en poder del secretario privado del Papa Pío XII, informando precisamente de las atrocidades que estaban sucediendo en Polonia. Que esté muy bien. Muchas gracias por esta conversación. Un abrazo. Un abrazo, Lucía. Que usted esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.